Capítulo 2. Las personas en el grupo. Sus necesidades. En los últimos párrafos del capítulo 1 hemos estado realizando algunas precisiones conceptuales en torno del fenómeno grupal y hemos hecho una caracterización un tanto externa u objetiva del mismo abordándolo como un evento microsocial. Internémonos ahora en aspectos más subjetivos, en la perspectiva psicológica, en el mundo interno de los individuos que integran los grupos. Veamos entonces cuáles son las necesidades con que las personas llegan a los grupos. Sin duda se acude a distintos grupos con diferentes necesidades, muchas de ellas específicas, propias de cada tipo de grupo. Así no vamos con las mismas expectativas y necesidades de encontrarnos con un grupo de amigos que con nuestro grupo laboral, etc. Tampoco podemos tener la certeza de que todas las personas que concurren a un mismo grupo tienen las mismas expectativas sobre lo que desean o piensan encontrar en él. La necesidad de pertenencia. Sin embargo, más allá de las diferencias individuales y grupales, hay una serie de necesidades que son comunes a todas las personas, que corresponden al bagaje de lo que podríamos denominar necesidades humanas básicas. En general, cuando se habla de necesidades humanas básicas, se suele pensar en necesidades estrictamente biológicas o fisiológicas, como la de alimentarse o dormir. Sin embargo, podemos hablar también de algunas necesidades humanas básicas que corresponden a la esfera psíquica. Una de ellas, la más genérica que podríamos enunciar en relación con lo grupal, es precisamente la necesidad de pertenencia, a que ya aludimos. ¿Por qué la pertenencia representa una necesidad básica del ser humano? En primer término, porque como ya dijimos, es a partir de la pertenencia a un grupo primario, la familia, la comunidad o formas sociales sustitutas, que organizamos nuestra estructura psíquica, construimos nuestra identidad y nos constituimos como personas. Como hemos estado viendo, el grupo nos provee de modelos identificatorios de un lenguaje de normas y valores, nos posibilita la construcción de la autoimagen mediante el mecanismo de los espejos que nos brindan nuestros ojos significativos. Pero esta demanda no se agota en la constitución primigenia de nuestra identidad. A lo largo de toda nuestra vida seguiremos necesitando confirmación, aceptación, ratificación, convalidación de identidad, de autoimagen. Y eso nos lo dan los otros. La persona es un ser en relación, un ser que en gran parte está hecho de los otros y seguirá necesitando esencialmente de los otros durante toda su existencia. Por eso uno de los grandes miedos, miedo oculto y no siempre reconocido o confesado, es el miedo a la soledad. La soledad, cuando es una soledad radical, no solo nos resta posibilidad de comunicación, de estímulo y afecto, sino que de algún modo reduce nuestra mismidad, va debilitando nuestro sí mismo, por decirlo de algún modo. A veces una persona prefiere soportar malos tratos dentro de un grupo que quedarse fuera de él. Hasta tal punto resulta doloroso el aislamiento. Muchas veces las necesidades afectivas y de reconocimiento pueden llegar a cubrirse con algunos vínculos bipersonales intensos. La pareja, un amigo, un hijo. Quizás la mayoría de las personas así lo hace dentro de nuestra sociedad, y eso le permite prescindir de un buen grupo de pertenencia. Si a través del grupo de fuertes relaciones binarias, el ser humano necesita satisfacer su necesidad de interacción humana. Poder aceptar esto, descubrir y ratificar la naturaleza eminentemente social del ser humano, admitir que somos irremisiblemente tributarios de los otros, tiene dentro de una sociedad que ha elevado el patrón del individualismo competitivo a la categoría de valor cuasi ético, una enorme importancia ideológica. Esta concepción debilita o al menos permite contextualizar de un modo distinto al adoptado usualmente la tesis de T. Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, Homo homini lupus,
y obliga a poner bajo una lupa la tan difundida afirmación de que la competencia es un rasgo propio de la naturaleza humana. Así pues, la necesidad de pertenencia está vinculada con otra necesidad fundamental de la persona, que es la necesidad de confirmación, de afirmación de sí mismo y de fortalecimiento de la autoestima. La autoestima, en tanto aprecio de cada uno de nosotros tiene o siente por sí mismo, depende en gran medida de la autoimagen, es decir, de la forma como nos percibimos a nosotros mismos. Dada la importancia decisiva que estas cuestiones tienen para la interacción grupal, hemos de detenernos un momento en ellas. La autoimagen y los otros. En lo que sigue, hemos de proponer una cierta descripción del fenómeno de la autoimagen que deseamos someter a la confrontación con la experiencia personal de quien está leyendo estas páginas, de modo de ver en qué medida esta descripción fenomenológica se ajusta o no a lo que cada uno siente, piensa o ha hecho consciente en relación con su propia autoimagen. A. Existencia de la autoimagen. Cada uno de nosotros tiene una imagen de sí mismo y esta imagen condiciona su conducta y su relación con los demás. En esta imagen de sí hay aspectos que son más manifiestos y conscientes y otros aspectos que son más oscuros y difíciles de descubrir. B. Privacidad. Esta imagen de nosotros mismos es una de las cosas más íntimas y más fundamentales que tenemos. C. Autovalorización, aceptación o rechazo. La autoimagen puede ser básicamente positiva o básicamente negativa. Nos vemos bien o mal a nosotros mismos. También puede ocurrir que tenga algunos aspectos positivos y otros negativos. De acuerdo con los testimonios recogidos en innumerables encuentros grupales, donde las personas se muestran un poco más entre sí en estos aspectos tan personales, hemos podido ratificar que la mayoría de las personas tienen conflictos o dificultades para aceptar algunos aspectos de su autoimagen, sean vinculados a rasgos físicos o psíquicos y caracterológicos, etc. Por ende, aparecen en muchas personas deseos de cambio. Me gustaría ser más, puntos suspensivos o menos. Quisiera poder expresarme mejor, etc. D. Transformaciones en la autoimagen. Por otra parte, la autoimagen puede cambiar en distintos momentos. En momentos de depresión, por ejemplo, la persona puede verse a sí misma con caracteres más negros. Se siente insegura, impotente, a veces hasta insignificante. Cuando uno se encuentra internamente bien, tiene una imagen mejor de sí mismo. Se siente con más fuerza y más capacidad, con más potencialidades, etc. E. Historia de la autoimagen. Por otra parte, esta percepción de sí mismo tiene una historia, que comienza en el momento mismo del nacimiento. Cada uno de nosotros, si bien no puede reconstruir la historia completa de su imagen de sí mismo, puede recordar algunos momentos o hitos de este proceso. También puede recordar si en los últimos años su imagen de sí ha cambiado o no, reconstruyendo al menos parcialmente la historia más reciente de su autoimagen. Hemos de volver sobre este tema en el punto siguiente: gestación de la imagen de sí mismo. F. Aspectos o variables en juego. La imagen de sí abarca distintos aspectos de la persona: vivencia del propio cuerpo, valoración del mismo, aspectos relacionados con la interacción social, etc. Por ejemplo, en lo físico me considero feo o lindo, atractivo o no, me veo muy gordo o muy delgado. En lo vincular siento que la gente confía en mí o que desconfía de mí, que necesito mucho la aprobación de los demás, que me es indiferente la opinión de los otros hacia mí, etc. G. La autoimagen y los otros. Además, en la relación con los otros aparecen nuevas instancias. A. ¿Cómo me veo y siento a mí mismo? B. ¿Cómo me ve y siente el otro? C. ¿Cómo creo que me ve y siente el otro? D. ¿Cómo soy en realidad? Podríamos preguntarnos, ¿existe D o se agotan las instancias A, B y C? Entre estas instancias hay interacciones mutuas.
La forma en que me veo afecta la forma de mi presentación ante el otro y afecta por ende la forma en que el otro me ve, y así sucesivamente. Gestación de la imagen de sí mismo. Como ya hemos dicho, en la formación de la imagen que cada uno tiene de sí mismo, han incidido decisivamente los otros significativos a través de modelos, pautas de conducta, sistemas de valoraciones, actitudes. También a través de la percepción que ellos tenían de nosotros, lo que esperaban de nosotros, lo que significábamos para ellos, etc. En el seno del grupo familiar suelen asignarse ciertos roles. A uno de los hijos, por ejemplo, se le exige mayor responsabilidad por ser el mayor. En el otro se deposita la expectativa de que triunfe o se destaque por su capacidad intelectual, etc. A veces inclusive determinadas demandas o expectativas o ciertos rasgos de la personalidad del niño suelen cristalizarse en rótulos. El más chiquito, el rebelde, el más inteligente, el que resulta siempre el mismo atropellado, etc. Aun cuando uno crece y se separa del grupo parental primario, puede llevar consigo muchos de los mecanismos de adaptación al medio que se han elaborado en los primeros años de vida, sean vinculados con la aceptación del rol o los roles asignados, o de rechazo del o de los mismos. A veces los padres tienden a destacar o estimular aspectos del niño que no son los más acordes con su personalidad incipiente o sus intereses latentes, distorsionando lo que podríamos llamar la tendencia natural de su desarrollo. F. Kafka hace referencia bella y patéticamente a esto en su conmovedora Carta al Padre, pieza literaria que consideramos de importante lectura en este punto. Si los resultados de su educación te parecen penosos, se debe al hecho de que tu mano y mi materia hayan sido tan extrañas la una para la otra. C. Rogers ha provisto un importante marco teórico en relación con este tema. Recogemos aquí solo un breve fragmento que expresa su pensamiento al respecto. Como el niño asigna mucha importancia a la aprobación de su madre, muchas veces no se deja guiar por el carácter agradable o desagradable de sus experiencias y conductas, es decir, no por el grado en que la experiencia mantiene o enriquece el organismo, sino por la probabilidad de recibir afecto. El autor marca así una pugna posible entre lo que él llama la valorización organísmica, valorización del propio crecimiento y desarrollo y la búsqueda de aceptación. Pero por cierto, este proceso de construcción no se agota en la influencia de nuestro grupo primario primordial. La autoimagen inicial puede haberse ido modificando o ratificando de acuerdo con ciertos procesos internos en los que tal vez incidieron nuevos otros significativos que destacaron o valorizaron otros rasgos en nosotros. Amigos, compañeros, figuras de autoridad, pareja conyugal, incluso nuestros propios hijos, alumnos, etc. Una de las funciones que cumplen los otros significativos es satisfacer nuestra necesidad de confirmación, tema que abordaremos enseguida. Gramática. La necesidad de confirmación. En efecto, todos necesitamos un cierto grado de confirmación por parte de otras personas, aunque no siempre tengamos clara conciencia de ello o estemos dispuestos a admitirlo. Somos en gran parte en la medida en que recibimos confirmación o ratificación. Tal vez debamos admitir grados o urgencias distintas en esta necesidad. Así, para el niño, el recibir confirmación puede ser más crucial
que para el adulto en la medida en que éste tiene ya una conciencia de sí más estructurada y consolidada en experiencias anteriores. Del mismo modo, quizás debamos admitir que la intensidad de la demanda por parte de cada persona dependa en alguna medida del grado de seguridad ontológica o seguridad personal profunda alcanzada. Sea como fuere, con mayor o menor grado de intensidad o perentoriedad, todo ser humano necesita alguna forma de confirmación por parte de otros seres humanos a lo largo de toda su vida. Aludiendo a este tema, ha dicho William James: no podría idearse un castigo más monstruoso, aun cuando ello fuera físicamente posible, que soltar a un individuo en una sociedad y hacer que pasara totalmente inadvertido para sus miembros. Y Martin Buber, en un lenguaje filosófico, se ha expresado de esta manera: en la sociedad humana, en todos los niveles, las personas se confirman unas a otras de un modo práctico, en uno u otro grado, por sus cualidades y capacidades personales, de suerte que una sociedad puede llamarse humana en la medida en que sus miembros se confirman unos a otros. La base única de la vida del hombre con el hombre es doble. De un lado, el deseo de todo hombre de verse confirmado como lo que es, e incluso como lo que puede llegar a ser, por los hombres. Del otro lado, la capacidad innata del hombre de confirmar a sus semejantes en dicha forma. Que esta capacidad esté tan extremadamente descuidada constituye la verdadera debilidad y cuestionabilidad de la raza humana. La auténtica humanidad existe solo ahí donde esta capacidad se despliega. Por otra parte, naturalmente, un vacío reclamo de confirmación, sin apego al ser y al devenir, vicia una y otra vez la verdad de la vida entre hombre y hombre. Los hombres necesitan y les es concedido confirmarse unos a otros en su ser individual a través de encuentros genuinos. La literatura brinda algunos ejemplos de soledad total, donde es imposible la confirmación del otro. Un ejemplo de este tipo lo encontramos en la famosa novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, el náufrago que debe sobrevivir varios años en una isla desierta, o en un cuento de Ray Bradbury, donde el personaje despierta y descubre que se ha quedado solo en el planeta. Pero en estos casos las personas se encuentran solas sin tener contacto físico con otros seres humanos. Mucho más grave es encontrarse solo y sin confirmación en medio de otras personas, tal como señala W. James en el fragmento transcripto. Una situación como esta es descrita en el siguiente texto que tomamos de El jinete insomne de M. Scorza, donde en tono satírico y con sugestiva prosa dice el gran novelista peruano: en eso, don Celestino Matos, jefe de la oficina de correos, enloqueció. En plena ceremonia conmemorativa de la victoria de Ayacucho, el hasta entonces anónimo funcionario mordió la mano que se dignaba alargarle el juez. Solo los puñetazos del Chuto Ildefonso, sombra fiel del magistrado, lo salvaron del furor del jefe de correos. Reducido por los acompañantes, don Celestino siguió aullando. ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué me huyen? ¿Soy ¿Soy carachoso? Nadie lo desdeñaba. Los deseos se domiciliaban en la confusión de sus ojos. Miope de solemnidad, no distinguía ni su espejo. Don Celestino había recurrido a la ciencia del sanitario Canchucaja, que le recetó unos anteojos que encargó a Cerro de Pasco. Por defectuosa medición o por error de los ocultistas, semanas después don Celestino recibió lentes desconcertantes. Las figuras se le escurrían por los costados de las lunas. Don Celestino miraba acercarse a los hombres y luego doblar y esfumarse. Con dignidad se enfrentó al desastre. Escamoteados por sus anteojos, amigos y enemigos huían. Demasiado delicado para inquirir las causas del desprecio colectivo,
Acusándose quizás de crímenes imaginarios, don Celestino se aisló. El 9 de diciembre, según unos, el 15 de marzo, según otros, perdió la razón. Formas y tipos de confirmación. La confirmación que nos brinda el otro se expresa de muchas maneras, a veces abierta y explícitamente, otras a través de pequeños mensajes. Mirada, sonrisa, tono de voz, gestos en general. A partir de estos diversos mensajes nos sentimos valorizados o no, respetados o no, estimados o no, etc. Por otra parte, existe una confirmación social, por así decir, más externa o menos comprometida en el rol, en la imagen, en el vínculo social, y una confirmación más íntima, más profunda, nacida de vínculos con mayor carga afectiva, mayor grado de conocimiento, etc. Hay en cada sociedad rituales bastante elaborados y sutiles que marcan el tipo y grado de confirmación social que hemos de dar o podemos esperar en cada caso. Entre otros autores, Eric Verne se ha ocupado de describir estos rituales en su obra Juegos en que participamos, capítulo 3, Procedimientos y ceremoniales. La confirmación social es también, sin duda, una forma de confirmación personal, aunque no tal vez en lo profundo de la persona. Si mi vecino me saluda amablemente, me siento no solo confirmado como vecino, sino también como persona. Si no me saluda, me siento rechazado, ignorado. ¿Por qué no me saluda? ¿Qué hay en mí que le provoca rechazo? Si uno de mis compañeros de trabajo con quien tengo una relación cordial, pero superficial, me mira al pasar muy secamente y con mirada algo airada, me inquieto. Poco o mucho según el caso. Puedo pensar diversas cosas. Por ejemplo, ¿qué le ocurrirá? ¿Lo habré ofendido en algo? Cuando entre dos personas se inicia un proceso de desconfirmación y ninguno se decide a esclarecerlo, la tensión puede crecer y transformarse en un abismo que las separa. A partir de pequeños equívocos y malos entendidos puede irse tejiendo una malla de incomprensión y rechazo. Si yo siento o pienso que el otro me rechaza, o creo que ha hablado mal de mí, que tiene un mal concepto de mí o que no me tiene simpatía, me defiendo presentándome de un modo que resulta distante y chocante para el otro, que puede sentirse a su vez rechazado y así sucesivamente. Acepto la definición de la situación y de nuestra relación que presuntamente ha hecho el otro y con mi reacción la ratifico. Círculo vicioso del desencuentro. Una interesante descripción de este tipo de interacción en cadena puede hallarse en la obra de Lang R., Philipson H. y Russell L. A. Percepción interpersonal. A su vez, respecto de la idea de definición de la situación, esta ha sido planteada por E. Goffman en una de sus obras más importantes, La presentación de la persona en la vida cotidiana. La confirmación personal profunda se da con personas con las que nos comunicamos intensamente y que, por lo tanto, son capaces de vernos en nuestras zonas más internas, de aceptarnos y valorarnos como somos, aun con nuestras debilidades e inseguridades. Cuando hay confirmación personal profunda, el otro descubre y valoriza los aspectos más positivos, actualiza nuestras potencias más apreciadas, estimula los logros que son más constructivos para nuestro desarrollo. Hay personas que nos posibilitan ser nosotros mismos, ser auténticos y otras, en cambio, que nos crean cierta tensión. Nos ponemos en pose ante ellas porque necesitamos presentar una imagen. Por ejemplo, presentarnos como seguros, como eficientes o como muy conocedores de una materia, etc. Sin duda, el tema de la confirmación, así como el de la autoestima, se halla muy ligado al de la seguridad personal. El recibir confirmación por parte de otras personas y sobre todo de quienes son valiosas o importantes para nosotros, mejora nuestra autoimagen, aumenta nuestra autoestima y nuestra seguridad personal. A su vez, una alta autoestima y un grado elevado de seguridad personal pueden hacernos un poco menos vulnerables a los avatares que nos depara la interacción con los otros, tornándonos más resistentes a los eventuales episodios de descalificación, desconfirmación o rechazo.
Sin embargo, aun cuando esto pueda disminuir el umbral de vulnerabilidad, no lo reducirá a cero. Difícilmente pueda hablarse de una persona que sea inexpugnable, realmente indiferente a los mensajes del prójimo en estos aspectos. El grupo. Ámbito de confirmación o desconfirmación. ¿De qué manera interviene todo esto en el grupo? ¿Cómo se integran estos temas con nuestra problemática referida al fenómeno grupal? El punto que queremos destacar aquí en relación con la cuestión grupal es que en todo grupo se juega de algún modo el tema de la confirmación. Las personas que integran un grupo al que pertenecemos e incluso este como tal pueden confirmarnos o desconfirmarnos, pueden aceptarnos o integrarnos o tender a marginarnos, darnos un lugar privilegiado o rezagado, etc. Y la actitud del grupo hacia nosotros siempre nos importa. Tememos ser rechazados, marginados, necesitamos ser aceptados, valorizados por el grupo y recibir estímulos dentro de él. En mayor o menor medida tenemos miedo al rechazo, a la desaprobación o a la marginación. La idea central que queremos destacar aquí es que toda situación grupal involucra emocionalmente a la persona. Aunque la persona crea que puede prescindir de los otros y tomar a aquellos con quienes interactúa solo como un accidente, toda situación grupal más o menos estable o aún relativamente circunstancial compromete emocionalmente a la persona. Así, el grupo escolar no es solo el lugar donde se va a aprender, ni el grupo laboral es únicamente el lugar donde se va a trabajar. Uno no puede sustraerse de lo que allí pase, ni puede tampoco desentenderse del papel o del rol que le toque desempeñar o de los mensajes que allí reciba de los otros. Puede existir en este sentido un grado mayor o menor de conciencia por parte de la persona, pero siempre estos aspectos vinculados a lo afectivo están incidiendo en la conducta y las actitudes. Las uvas están verdes. Un episodio ilustrativo. En un encuentro intensivo de terapia gestáltica en que nos tocó participar, tuvimos que evocar nuestro paso por los grupos. Uno de los presentes manifestó que no recordaba haber pertenecido a ningún grupo. Relató que durante su infancia y adolescencia había sido trasladado de un lugar a otro por sus padres y nunca había logrado consolidar un grupo de amigos. Sentía que cada vez que llegaba a un lugar y se insertaba en un grupo de compañeros tenía que hacer el esfuerzo de ser aceptado, lo cual le llevaba su tiempo y su desgaste, ya que tenía que soportar muchas veces resistencias o desaires iniciales, hasta que una nueva partida lo obligaba a desprenderse de su grupo incipiente. Esto hizo que finalmente se replegara en sí mismo y pensara, no necesito de los otros, puedo vivir muy bien solo. Esta sensación lo había acompañado a lo largo de toda su vida, hasta que esa experiencia de comunicación grupal le había hecho sentir la importancia de la pertenencia y el encuentro. Hasta que esa experiencia de comunicación grupal. Este ejemplo nos parece ilustrativo acerca de cómo podemos llegar a postergar o reprimir ciertas necesidades en la medida en que no son satisfechas, hasta el punto de negarlas, no reconocerlas o no sentirlas. En efecto, la frustración sistemática en los esfuerzos por satisfacer ciertas necesidades puede llevar a la persona a negar la existencia de las mismas y a rechazar posteriores ocasiones de satisfacerlas. Las necesidades afectivas postergadas. Podríamos relacionar este punto con los estremecedores casos relatados por R. Spitz en su investigación con bebés hospitalizados que recibían suficiente atención respecto de sus aspectos estrictamente biológicos, limpieza, alimento, atención médica, pero muy precaria asistencia a sus demandas afectivas y lúdicas. Estos niños, luego de reclamar insistentemente e infructuosamente con su llanto la satisfacción de estas necesidades, caía con frecuencia en una suerte de letargo que podía conducir a la parálisis y la muerte, y en otros casos demoraba su ritmo de crecimiento físico.
Lo importante de este estudio para el tema que venimos explorando es que cuando habían pasado el umbral de tolerancia a la frustración, por así decir, recibían luego con hostilidad manifiesta y con rechazo la proximidad afectiva de un adulto. Estas formas de reacción en la conducta que desde el psicoanálisis se asocian con la activación de ciertos mecanismos de defensa, se halla también conceptualizado en otros encuadres teóricos. Así, por ejemplo, Ajanov habla de la formación de un pozo primal, inconsciente, a donde van a parar nuestras necesidades profundas sistemáticamente insatisfechas, y la formación de un yo irreal que responde a otras necesidades sustitutas o simbólicas. Este planteo permite avalar la hipótesis que presentamos más arriba, que podríamos ahora reformular así. El no admitir y aún más el no experimentar conscientemente la existencia de determinadas necesidades psíquicas no implica que tales necesidades no existan, de algún modo, en la persona. Hemos intentado profundizar y fundamentar esta hipótesis en el artículo ¿Tiene sentido investigar las necesidades humanas?, publicado en el libro Hacia un modelo de crecimiento humano. Grado de significatividad de los grupos. La forma en que se resuelve el desafío de la integración y adaptación a los grupos es diversa y depende tanto de la personalidad de cada uno y de su historia grupal como de la naturaleza del grupo, su atmósfera, etc. En algunas personas prevalecerá la tendencia a intentar destacarse o a dominar e imponer su voluntad al resto de los miembros. En otras será lo más frecuente el replegarse, proceder con cautela para no hacer un papel poco airoso. Los más estarán interesados en obtener el reconocimiento de la autoridad. Algunos buscarán a alguien con quien establecer vínculos o alianzas para no sentirse solos, etc. A su vez, las conductas o actitudes pueden irse modificando de acuerdo con el grado de inserción o de confianza que se vaya adquiriendo en el grupo. Incluso puede ocurrir que en distintos grupos la misma persona adopte diferentes estrategias de integración. Así, por ejemplo, en un grupo cálido y continente, algunas personas pueden animarse a intervenir o participar mucho más activamente que en un grupo donde predomine un clima de descalificación y así sucesivamente. Todas estas no son sino distintas respuestas que se dan a la necesidad de encontrar un lugar en el grupo, de ser aceptado o reconocido dentro de él. Es en este sentido que podemos afirmar que nunca un grupo resulta indiferente desde el punto de vista afectivo para las personas que lo componen. Debemos admitir, sin embargo, que no todos los grupos tienen la misma importancia para la persona. Hay, por cierto, grupos que adquieren mayor significatividad que otros. Consideramos que un grupo resulta significativo por diversas razones, como por ejemplo a. Corresponder a estadios muy tempranos del desarrollo personal. B. Por la naturaleza particularmente intensa de los vínculos que lo caracterizan, lo que Cooley llama grupos primarios. C. Por compartir muy estrechamente un sistema de valores y o proyectos existencialmente importantes para la persona, lo que otorga al grupo el carácter de grupo de referencia para la persona. D. Por ser el único grupo al que la persona ha pertenecido o pertenece. E. Por la frecuencia de la interacción. Por ejemplo, grupos que implican encuentros cotidianos más o menos prolongados. F. Por la importancia asignada socialmente a esos grupos o a la actividad que allí se realiza, etc. Estas circunstancias que, entre otras, imprimen significatividad a los grupos, pueden darse combinadas o potenciándose entre sí, lo cual obviamente refuerza la importancia que alcanza el grupo para el individuo. El caso más evidente es el del grupo familiar de origen, que llamamos indistintamente grupo parental primario o grupo primario primordial, GPP, donde confluyen prácticamente todas y en ocasiones realmente todas las circunstancias enunciadas. A su vez, un grupo de amigos puede alcanzar honda significación por la profundidad de los vínculos, generada por ejemplo por su arraigo en la infancia, o por las coincidencias de ideales y proyectos,
variables estas que mencionamos como A, B y C. Un grupo de militancia política o de afinidad religiosa donde predominan las coincidencias de valores puede gestar también hondos lazos afectivos, variables C y D. Asimismo, suelen incidir fuertemente en las personas los grupos donde realizan la actividad eje de su vida social, como es el caso de la escuela para el niño o el puber y el trabajo para el joven y el adulto. En la medida en que estos agrupamientos implican una cotidianidad, variable E, una cierta obligatoriedad de pertenencia y dada la fuerte carga social que ambos tienen, variable F, están llamados a influir emocionalmente de modo relevante sobre las personas. Dos grupos cotidianos, la escuela y el trabajo. Se ha trabajado bastante dentro de la teoría grupal sobre estos dos ámbitos de interacción social, el grupo del aula y el laboral. De hecho, las investigaciones realizadas sobre grupos laborales fueron una de las fuentes donde se nutrió esta rama del conocimiento. Si bien debemos destacarlo, el objetivo y el punto de partida de estas indagaciones difieren en forma manifiesta del abordaje que proponemos aquí. Volveremos sobre este punto un poco más adelante. Se ha desarrollado asimismo en forma muy amplia la investigación de los fenómenos grupales aplicados a la educación y al proceso de aprendizaje. En el cuarto capítulo hemos de retomar este tema. Pero detengámonos aún por un momento a reflexionar sobre cómo pueden afectar a las personas estos dos tipos de grupos, el escolar y el laboral, en relación con las necesidades básicas que estuvimos analizando. Tomemos el caso del aula. La vista formalmente desde la expectativa social e institucional constituye sobre todo el ámbito del aprendizaje el lugar donde los chicos van a aprender. Pero mientras se desarrolla el proceso pedagógico cognitivo, simultáneamente se está dando el juego afectivo, el juego vincular. Cada chico necesita ser aceptado por sus compañeros y por el docente. Tiene miedo, en mayor o menor grado, al rechazo. Desea encontrar estímulos y afirmación para su autoimagen, etc. Estas no son, por cierto, las únicas necesidades que la escuela debe atender, ya que hay necesidades específicas propias de la actividad escolar que se hallan presentes y deben satisfacerse. Nosotros destacamos aquí las necesidades pertenecientes al ámbito socioafectivo, acerca de las cuales venimos reflexionando por considerar que su satisfacción es una condición sine qua non para un logro realmente integral y armonioso de los objetivos pedagógicos fundamentales. Será interesante recoger aquí la opinión de J. Luft, quien en su obra Introducción a la dinámica de grupos ha abordado con particular acierto estos problemas. La motivación de aprender puede considerarse como función a la vez de las necesidades del alumno en cuanto tal de las necesidades de grupo. El alumno necesita comprender el mundo en que vive inmerso y el mundo de las ideas. Se trata de necesidades intelectuales, pero tiene asimismo unas necesidades sociales o de grupo, la necesidad de pertenencia, de ser aceptado por sus iguales, de ser comprendido, la necesidad de expresarse, la necesidad de sentirse valorado y de gozar de un estatus. Sus necesidades emocionales influyen también en su labor de aprendizaje. La necesidad de afecto, de dependencia, de cuidados, la necesidad de afirmarse, de estar solo, de crear, la necesidad de sentirse seguro y la de afrontar riesgos, explorar, cambiar y hacerse adulto. Estas son tan solo algunas de sus numerosas necesidades fundamentales. Aun cuando evidentemente no puedan ni la escuela ni el profesor satisfacer todas estas necesidades, la verdad es que existen y tienen una relación con el comportamiento y el aprendizaje del individuo en la clase. En efecto, cuando los aspectos vinculares no están bien resueltos, la presión psicológica de los fenómenos emocionales sobre la persona dentro del grupo puede ser tan fuerte que llegue a perturbar la tarea misma de aprender e incluso provocar un abierto bloqueo intelectual. El esfuerzo que hace el niño por defenderse o la ansiedad que le genera su miedo de no ser aceptado o de resultar agredido o incluso la ansiedad por responder adecuadamente a las demandas del docente pueden perturbar el libre fluir de su pensamiento.
En forma ligera y con humor tierno, ilustra la siguiente tira de Quino un hecho de esta naturaleza. El amigo de Mafalda, que es rubio, está pensando en clase. Debo atender, sin perder detalle, lo que está explicando la maestra. Siguiente cuadradito dice, y poner todos mis sentidos en no distraerme. Siguiente cuadradito, y concentrar toda mi atención en estar atento. Siguiente cuadradito, y puntos suspensivos, la maestra pregunta, ¿entendieron, niños? Y siguiente cuadradito, todos los alumnos responden, sí, señorita, y se queda con mirada interrogativa. El énfasis tradicional en la disciplina formal ignora todo el hirviente mundo afectivo que contiene un grupo. Por eso a veces los grupos estallan y hasta las instituciones escolares pueden transformarse en un volcán, cuando no son contempladas de algún modo las necesidades, las tensiones y los juegos emocionales que se desencadenan en los grupos. En la vida cotidiana solemos enfrentarnos con situaciones que ilustran de algún modo todo esto. Así, por ejemplo, puede ocurrir que un chico no quiera ir a la escuela porque sus compañeros se burlan de él, lo amenazan o simplemente y nada menos lo dejan de lado, lo marginan. Otro chico o el mismo, en otras circunstancias, desea ir al colegio, aunque las clases lo aburren soberanamente, solo por disfrutar de los juegos y el contacto con sus compañeros del aula. En algunos casos se asiste a ciertos desbordes de comportamiento grupal dentro del aula. En otras ocasiones presenciamos que al terminar el ciclo lectivo, los estudiantes destruyen y arrojan al aire sus apuntes de todo el año, señal de la honda frustración experimentada. Volviendo ahora la mirada sobre el grupo laboral, vemos que pueden darse también situaciones similares. A veces deseamos dejar un trabajo, a veces deseamos dejar un trabajo porque no soportamos el clima que se vive en él. El autoritarismo del jefe, la agresión y competencia entre los compañeros, la existencia de subgrupos o camarillas antagónicas que tejen rumores y alimentan desconfianzas. Otras veces, por el contrario, nos aferramos a un trabajo, aunque económica o aún profesionalmente no sea el más conveniente, porque nos sentimos bien integrados dentro del grupo, estamos a gusto con nuestros compañeros, esperamos hasta con entusiasmo el momento de reunirnos con ellos para comentar y compartir noticias. Por otra parte, y tal como lo señalamos antes, uno de los primeros descubrimientos impactantes en torno al significado del grupo para sus miembros fue hecho precisamente en el ámbito laboral, al estudiar las variables que influían en el rendimiento de un grupo de operarias. A lo largo de esta investigación se descubrió en forma un tanto accidental la importancia que una buena inserción, un clima grato y un alto grado de participación grupal tenían como incentivo o motivación para el trabajo. Este descubrimiento permitió percibir algo que hasta ese momento no se había visto, que lo que pasa en el grupo laboral en el ámbito socioafectivo tiene un efecto tanto o más poderoso sobre la producción que otros factores tradicionalmente considerados como decisivos, tales como los relacionados con el salario o el horario de trabajo, etc. Importante será destacar que, tal como dijimos antes, el punto de partida de estas investigaciones y sobre todo sus objetivos de aplicación práctica difieren del abordaje que aquí proponemos, ya que en aquel caso el móvil central planteado dentro del ámbito de la sociología industrial donde se originó estaba puesto en el aumento de la producción como finalidad última, más que en la salud del grupo o el bienestar y crecimiento de sus miembros como valores en sí mismos. El estudio del fenómeno grupal, encarado desde un paradigma humanista, se resiste a la instrumentación del grupo como herramienta de manipulación. De todos modos, hemos de acordar en que las conclusiones obtenidas o los descubrimientos realizados, independientemente del contexto en que se gestó la experiencia, arrojaron luz sobre estos temas. Fin del segundo capítulo.